Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que ven esta reflexión todos los días. A veces se me olvida, aparte de que yo pongo la reflexión, bueno, ustedes la pueden buscar desde temprano, más o menos 10, 11 de la mañana ya esta reflexión está lista. Pero 11, 12 de la mañana. Pero a veces para subirla en las otras redes sociales me demoro hasta por la noche, le vengo a recordar por las 11 de la noche. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre algo muy bonito y es el amor de Dios. Ayer hablábamos del amor de Dios. Ayer decía yo muchas cositas del amor de Dios y que nadie posee a Dios si no tiene amor. Y el amor es dado por Dios. Y quien no posee el amor de Dios no es de Dios, porque definitivamente los malvados, por ejemplo, no poseen a Dios. Hoy vamos a hablar sobre ese mismo tema, vamos a continuar, pero aquí hay varias cositas que ustedes deben analizar apologéticamente, y al escudriñar las escrituras nos vamos a dar cuenta de que las cosas no son tan difíciles, pero tampoco son tan fáciles como nosotros a veces creemos. Por ejemplo, voy a decirlo al principio, yo creía que pertenecer a cualquier iglesia era lo mismo, porque en cualquier iglesia se pronuncia el nombre de Dios, se predica el nombre de Dios, se aleluya el nombre de Dios, en cualquier iglesia. Luego yo creía que pertenecer a cualquier iglesia pues uno iba a encontrar la salvación, y eso era lo que yo creía. Es más, yo creía, como muchos de ustedes creen, al final Dios se va a dar cuenta que yo era un hombre bueno, no mato, no robo, no fornico, y hago el bien al mundo entero. Entonces Dios sabe que yo soy un buen hombre o una muy buena mujer, y Dios me habrá de perdonar todos mis pecados. Eso creía yo, eso lo creía yo. Hasta que leí Mateo 7, 21, 23 y hasta ahí. Y eso lo aprendí del padre Luis Toro. Porque en Mateo 7, 21, 23, eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, no todo el que predica el nombre de Dios, aleluya, alaba a Dios y todas las cosas, va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo esa lectura, que no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Y aquí viene la condición, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Eso lo dice el mismo Jesucristo. Entonces no todo el que predica en cualquier iglesia, aleluya, alaba a Dios y todas esas cosas, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y la voluntad del Padre consiste en que Jesucristo nombra una iglesia aquí en la tierra, da una doctrina a seguir, una única doctrina, un único evangelio, y si nosotros no obedecemos esa doctrina, ese evangelio que es dado por el Padre, nosotros no entramos en el reino de los cielos. Así aleluyemos, alabemos, glorifiquemos a Dios, porque si no obedecemos esa doctrina, no entrará al reino de los cielos. Y desde hace 15 o 20 días para acá me aprendí otra, y es la de 1 Corintios 15:2. Es terrible, esa es terrible. 1 Corintios 15:2. Y dice esa 1 Corintios 15:2, dice, ay, bendito sea Dios, porque se me va. Si conserváis el evangelio tal, seréis salvos, si conserváis el evangelio tal y cual Cristo y yo se los he predicado. De lo contrario, habréis creído en vano. Seréis salvos si conserváis el evangelio tal y cual Cristo nos lo ha enseñado. Si no, habréis creído en vano. Por lo tanto, alabar, aleluyar, glorificar a Dios en otra iglesia no te lleva a la salvación.
porque el mismo Pablo nos va a decir: estoy maravillado de que tan pronto te hayas salido del evangelio por seguir otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que han venido a pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir el evangelio de Cristo. Pero si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Estas cosas que yo estoy diciendo son terribles. Por lo tanto, si usted a lo mejor me está escuchando y es un protestante y cree que yo le estoy mintiendo, yo le quiero pedir un favor: invíteme, llámenme. 316-782-7170 es mi número. Llámenme, díganme: César, yo quiero debatir este tema con usted. Hágale, yo quiero debatir el tema con cualquiera. Si hay un pastor que me está escuchando y quiere hablar conmigo, hágale, hablamos. Aquí hay un problema muy grave. Vea, yo puedo ir a predicarle la palabra de Dios y decirle lo tal cual está escrito en la Biblia, pero hay un problema con un pastor. Un pastor aprendió que es muy bueno vivir de la palabra de Dios. Es mejor que trabajar. Entonces, vivir y predicar la palabra de Dios, y por el diezmo eso deja buena ganancia. Entonces, esas personas les va a costar mucho trabajo abandonar lo que venían enseñando, que era una mentira, porque no obedecían la doctrina de Cristo. En cambio, para mí no. Para mí, soy consciente que uno no puede vivir de la palabra de Dios, que uno no puede vivir utilizando la palabra de Dios para predicar lo que a uno le da la gana por ganarse un diezmo, sino que para mí lo hago es por pura convicción de que estoy en Cristo. Pero tengo que confesarme ante ustedes una vez más: soy un pecador, que ofendo a Dios todos los días de pensamiento, palabra, obra u omisión. Y esto lo tengo que dejar bien claro. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, primera de Juan 4, 11, 18. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Vamos a analizarlo brevemente, este pasaje bíblico, para que esto que es tan sencillo de entender, prácticamente que al leerlo lo entendemos. Y lo entendemos porque nosotros lo vivimos a diario. Leamos y entonces yo les voy diciendo. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Vea, ¿quién permanece en el amor de Dios? El que hace las obras de caridad, el que siente misericordia y amor por el prójimo, el que de su corazón brotan ríos de amor hacia los demás, el que no es capaz de aguantarse una injusticia, el que siempre quiere estar en la verdad, el que no es capaz de decir mentiras, el que no es capaz de engañar, el que no es capaz de hacerle daño al prójimo,
ese permanece en el amor de Dios y nosotros los experimentamos. Usted lo experimenta. Cuando va una personita a su casa a tocar la puerta y pide una limosna y en su corazón habita Dios, usted siente la necesidad de ayudar al prójimo. Estos días fui a visitar que en paz descanse ya hoy, Santa Cruz. Eso fue antes de diciembre, antes de terminar diciembre. Fui a visitar a Santa Cruz, que estaba muy enfermito, porque el hermano me dijo: César, vaya y acompáñenos un rato porque mi hermanito está en las últimas, está muy enfermito y antes nos ayuda a ver si nos lo pueden trasladar a un ancianato. Evidentemente asistí a esa invitación, pero esa invitación me sirvió para reflexionarme de que yo, con lo poco que tengo mucho a comparación de lo que tenía Santa Cruz. Santa Cruz estaba enfermito, muy enfermito, postrado en una silla y esperando prácticamente la muerte. Mientras que yo me lamentaba con lo poco que yo tenía, me daba cuenta que había otros que estaban peor que yo. Y ese sentimiento de amor que me nacía hacia él me hizo de que hiciera una nota para replicarla a través de las redes sociales y este noticiero. Y muchas personas, varias, me llamaban al número para indicarme dónde vivía Santa Cruz, porque ellos querían sentir eso mismo que yo sentía, y es el amor al prójimo. Y efectivamente así lo hicieron. Fueron y le llevaron ayuditas, mercado, platica, pañales, y acompañaron a Santa Cruz en su dolor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estaba en la cárcel y enfermo y me visitasteis. Esos son los benditos del Padre. Y cuando una persona siente ese deseo de ir a ayudar, siente el amor de Dios, es lo que está manifestando acá, que Dios es puro amor, y el que siente el amor de Dios, Dios está en él. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. Cuando usted solamente siente el deseo de ayudar y de amar al prójimo, es porque Dios está dentro de ti. ¿Y cómo es que está dentro de ti? El Espíritu Santo te ilumina y te ayuda y te dice a ayudar a los demás. Eso es el amor de Dios. En esto conocemos, y mucho cuidado con esto que voy a decir, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Juan escribe en términos personales. Aquí está utilizando su nombre. Nosotros conocemos y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Por lo tanto, nosotros nos afianzamos en ese testimonio. A muchos que hoy día son ateos, no quieren creer en Dios, porque creen que Dios se lo inventó la Iglesia Católica, porque la religión es como es que dicen ellos, una forma de someter al pueblo y mantenerlo esclavizado, y dicen cuanta disparatada se les ocurra con tal de no creer en Dios, o es el mismo demonio el que los ata para decir todas esas estupideces. Entonces no quieren aceptar a Dios. Y hoy en esta frasecita escuchamos que el mismo Juan dice: nosotros damos testimonio de fe de que Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz, a resucitar al tercer día para darnos vida eterna. Ahora viene una partecita delicada para los protestantes. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto es una frase terrible. Es una frase terrible, muchachos. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Mucho cuidado con esto, porque se los dije al principio, antes de empezar las lecturas. Les dije, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces cuando usted dice, cuando los protestantes dicen, es que mis labios confiesan que el Señor es mi Señor, entonces yo ya soy salvo. Y eso es una gran mentira. Aquí dice, póngale cuidado, porque es que aquí es donde los quiero poner a reflexionar. Aquí dice, como dicen los protestantes, quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea que César Arias está equivocado al decir que debe confesar simplemente que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios permanece en esa persona que solamente lo confiese con sus labios. Luego entonces Mateo 7, 21, 23 está equivocado, porque profetizan, alaban y aleluyan a Dios, hacen milagros en el nombre de Dios, curan enfermos en el nombre de Dios, arrojan demonios en el nombre de Dios. Entonces aquí dice que quien confiese con sus labios que el Señor es mi Señor, entonces ya es salvo. Y resulta que no. Mateo 7, 21, 23 no se equivoca en nada. Por eso Jesucristo les dice al final, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad, por esta segunda parte. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Y hemos creído en Él. Ese creído quiere decir que yo le obedezco los mandatos que Cristo nos ha dejado. Obedecemos su doctrina. Por eso no se equivoca hoy esta frase cuando yo les leía 1 Corintios 15:2. Seréis salvos si conserváis el Evangelio tal y cual como Cristo y yo se lo hemos enseñado. Si no, habréis creído en vano. Así es que si usted predica, alaba, aleluya a Dios, muy lindo, pero si no obedece, entonces usted no cree en el Señor, no le cree. Usted se cree, mi Señor es mi Señor, gloria a Dios, aleluya, pero le obedece, le cree. Va al confesionario, se confiesa con un sacerdote, no. Va a la Eucaristía, participa del ritual de la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo, lo come. Quien coma mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Participa usted de ese ritual? No, no le cree. Así es que aleluyar, alabar y glorificar a Dios, eso no sirve para nada. Porque la gloria de Dios se le da en la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, la única que maneja estos rituales que Dios ha dejado estipulados. Y nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este momento. Y no tengamos miedo, dice acá al final, voy a irme, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. El temor tiene que ver con el castigo, pero el que ama realmente y obedece a Dios no siente temor de Dios. Por eso tiene que ver con una frasecita que leía yo en Apocalipsis en el mes de noviembre, que dice, y se lo decía a mi hijo, le decía, hijo, hay una frase que me dejó impactado en ese tiempo, es que levantaos la frente, paraos, levantaos la frente, ha llegado el momento de vuestra liberación. Yo no entendía esa frase, ahora la entiendo. Levantaos, levantad la frente, porque ha llegado el momento de vuestra liberación.
y la liberación del pecado. El que no siente temor, el que ama a Dios sobre todas las cosas, el que le obedece sus mandatos, sabe que va para la liberación, sabe que va para la vida eterna, porque le ha obedecido a Dios. Vamos a leer el Salmo 71. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstresen ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pueblos. Voy a poner un ejemplo pequeño. El Salvador con Nayib Bukele. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes. Nayib Bukele nos ha venido demostrando de un tiempo para acá el temor a Dios que él siente, y por eso este caballero ha venido haciendo las cosas de una manera asertiva, porque él siente el temor a Dios y deja que Dios sea el que lo oriente en el actuar hacia el pueblo salvadoreño. Y vemos a un hombre temeroso de Dios, a un presidente temeroso de Dios, que se deja guiar por los mandatos de Dios. Sin embargo, voy a poner una pequeña objeción allí. Nayib Bukele no profesa la Iglesia Católica, profesa, parece ser el cristianismo, todavía no lo he podido descubrir, pero no profesa la Iglesia Católica. Y aquí me hace recordar dos cosas. Darío, cuando Nabucodonosor estuvo en el poder, llegó otro hombre a reemplazarlo, que era Belsasar. Belsasar fue otro hombre perverso, Dios lo castiga. Y luego entra Darío, y Darío no cree en Dios, pero Dios utiliza a Darío para que entre a ese pueblo y lo gobierne, Darío. Y ahí podemos encontrar esa historia en la Biblia, evidentemente. Daniel hace parte de esa historia de Darío, y Darío se convierte a Dios. Nosotros esperamos, o al menos yo espero, que Nayib Bukele en cualquier momento salga y diga lo equivocado que estaba al predicar a un Dios alejado de Dios, porque a Dios no se le puede dar la gloria en otra iglesia, solo se le puede dar la gloria en su iglesia, y su iglesia fue creada en Mateo 16:18, la Iglesia Católica. Vamos a leer el Evangelio, Marcos 6, 45 y 52. Lo vieron andar sobre el mar. Oiga, mucho cuidado a esto que voy a leer, que es una historia muy bonita, ustedes se la conocen. Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida, bueno, voy a detenerme aquí. Después de haberse saciado los 5.000 hombres, quiere decir que esto es como continuación del Evangelio de ayer. ¿Se acuerda que ayer fue la multiplicación de los panes y los peces? Pues hoy pareciera que es continuación de ese relato. ¿Qué pasó después de haber multiplicado los panes y los peces? Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar, y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento en contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Entró en la barca
barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a quedarme con esta partecita para iniciar esta parte. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Estaban sorprendidos de lo que había pasado ayer. El Señor les dice: oiga, denles de comer a toda esta gente. Y ellos le dicen: pero Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer si tenemos 200 denarios? Con eso no compramos nada. Entonces el Señor les dice: ¿qué tienen por ahí? Y van y buscan, y hay un jovencito que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor dice: con esto es más que suficiente para que todos coman. Da gracias al cielo, y luego viene el estupor de ellos, la multiplicación de los panes y los peces. Y dice la historia que comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 cestas entre migajas de pan y de pescado. Entonces ellos quedan asombrados de cómo pudo haber sucedido ese milagro. Ellos saben que Él es el Mesías, ellos saben que Él es el profeta, el Hijo de Dios, pero a pesar de eso están dudosos de que eso haya ocurrido. Y hoy nos presentan otro tema. Jesús los manda para Betsaida y les dice: adelántense, muchachos, ahorita les caigo más tarde. Se queda solo, despide a la gente, se va a orar y luego los ve allá remen y nada que avanzan. Entonces Él decide caminar sobre las aguas. Oiga, ese caminar sobre las aguas es una cosa que a mí también me deja sorprendido, pero también me llena de una gran felicidad, porque aquí hay unos personajes que nos están contando ese relato, eso significando y dándonos a entender de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. ¿Quién más puede caminar sobre las aguas? ¿Quién más? Jesús camina sobre las aguas y ellos lo ven y nuevamente se llenan de asombro, creen que es un espíritu, un fantasma. Cualquiera de nosotros creería eso, que es un fantasma. Se llenan de estupor de ver todo esto, pero el Señor los tranquiliza. Aquí hay una enseñanza muy bonita y ya se las acabo de decir, y es que estos hombres son testigos fieles de que eso pasó. Son testigos. Y por ello hoy, 2025 años después, a mí no me cuesta trabajo creer que eso pasó hace 2025 años. Que eso pasó hace 2000 años, porque Él está caminando sobre los 33 años. Y esto sucedió hace 2000 años. Entonces uno dice: ¿cómo puedo haber una historia de hace 2000 años llegar a mi mente, llegar a mí, César Arturo Arias, en el año 2025, escucharla y yo creerla, verla en mi mente, dibujar a Jesucristo en mi mente caminando sobre las aguas, ver a unos hombres atormentados en una barca tratando de avanzar y nada que avanzan, y ver que viene un hombre, y yo creer 2025 años después, creer que eso es verdad. Sin embargo, ¿se acuerdan la primera lectura? ¿Se acuerdan de la primera lectura? Quien ama siente el amor de Dios, y eso es lo que yo siento, el amor de Dios en mí. Yo no estoy leyendo un libro de fábulas o de cuentos o de los hermanos Grimm, yo no estoy leyendo leyendas, sino que estoy viendo un libro histórico que nos está contando una verdad. Jesucristo realmente existió hace 2000 años, vivió entre nosotros. Y aquí viene la otra enseñanza. La otra enseñanza es, bueno, de muchas que hay, cuando Él subió a la barca, la tempestad amainó. Otra enseñanza, que la naturaleza se inclina reverente ante Dios. Se inclina reverente ante Dios, dándonos a entender el poder de Dios sobre la naturaleza. Y la tempestad amainó.
Y ahora vamos a encontrar otro ánimo. Soy yo. No tengáis miedo. Ánimo. Soy yo. No tengáis miedo. Hoy es jueves 9. Mañana es 10 de enero. Posesión del nuevo presidente de la República de Venezuela. María Corina Machado ha invitado a todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela a marchar en contra de la tiranía de Maduro. Y hoy el Señor nos dice: no tengáis miedo, soy yo. Yo hoy me levanté, fui al Santísimo y le pedí a Dios: Señor, hoy durante todo el día yo voy a orar para que tú vuelques tus ojos al pueblo venezolano y los liberes de la tiranía de Maduro. Dios permita que eso suceda, porque hoy los voy a invitar a ustedes, a todos, a orar en favor del pueblo de Venezuela. Que Dios vuelque sus ojos a Venezuela y que mande ese Espíritu Santo a los venezolanos, porque son ellos los que se tienen que liberar. Y mande ese Espíritu Santo a los venezolanos y les diga: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Es la única forma de que Venezuela se libere del yugo de este señor Maduro y de esta gente que los tiene esclavizados durante 25 años. Es la única manera. Así es que esperamos que ese pueblo venezolano invoque el nombre de Dios. Nosotros, el mundo entero, vamos a invocar el nombre de Dios, vamos a orar para que ese pueblo venezolano se libere de ese yugo a los que están sometidos, ellos y el mundo entero, a través de tantos venezolanos que han tenido que salir de ese país para refugiarse en otros países. A algunos les ha ido bien, otros han hecho maldades, a otros les ha ido mal, otros han muerto, pero es una situación muy triste para un país. Hoy el Señor nos invita a no tener miedo, a conservar el amor de Dios en nuestro corazón y a seguir adelante en la vida. ¿Ustedes entendieron esto? Ay, tan bonito, ¿cierto? Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.